Venezuela. Quiero celebrar el día de hoy, que es tan importante para la cultura y la literatura latinoamericana, pues estamos celebrando el natalicio de César Abraham Vallejo, un poeta universal que le legó el pueblo peruano al mundo. Él desarrolló la mayor parte de su carrera en París, pero también ejerció en Madrid y estuvo en algunos países de Europa conociendo. Es un periodista incansable que se preocupó muchísimo por conocer bien la realidad de los países en los que vivió. Casi toda su carrera la ejerció en París, pero también paseó por el mundo y tuvo oportunidad de empaparse de ese espíritu que se vivía en aquella entonces Europa, en el modernismo. Conoció a gente muy importante del mundo literario en España y también de América Latina, con quienes hizo bastantes colaboraciones. Él fue un periodista muy interesado en entender la realidad de los pueblos de América Latina y contrastarlas un poco con la visión que había en Europa y por supuesto esa visión que él tenía hacia lo que sucedía en Rusia en aquel entonces. Me parece que es muy interesante que él nos deje su biografía, que se puede combinar perfectamente el ser poeta con ser periodista. No hay muchos ejemplos de periodistas que escriban poesía o de poetas que hagan periodismo, y por eso quiero resaltar lo que hizo él, porque yo también me siento identificada con lo que él hace, con lo que él hizo, mejor dicho. Él fue un poeta que realizó periodismo y también fue un periodista que realizó poesía. Y eso es algo que yo trato de realizar en mi día a día. Trato de ejercer la profesión del periodista y también trato de ejercer la vocación del poeta, que no puedo decir que sea una profesión, pero de todas maneras es una vocación muy importante en mi vida y me siento muy identificada con lo que hizo César Vallejo a lo largo de su vida, combinando su participación en medios de comunicación, periódicos, revistas que fundó, con los distintos poemarios que realizó. Además, él también incursionó en los cuentos, en la narrativa, y es algo que yo también estoy tratando de hacer. Así que bueno, puedo decir que la figura de César Vallejo me inspira para ser cada vez una mejor escritora, una escritora que pueda combinar muchas cosas al mismo tiempo, muchos estilos, entre el periodismo, la poesía, la narrativa, la novela, conocer la realidad del país en el que vivo y la realidad de los países que lo circundan. Todo inspirado en César Vallejo, y por lo tanto me uno a las felicitaciones por tan hermosa celebración. Hola, saludos desde México, soy Blanca Álvarez Caballero, conmemorando el 130 natalicio de nuestro poeta universal César Vallejo y también los 100 años de este maravilloso libro que es Trilce. El poeta de la humildad, de la bondad, el poeta de los desprotegidos, de los vulnerables, el poeta que hace reflexionar, sentir dolor, tristeza, a veces reír, el poeta de las grandes formas estéticas modernistas, vanguardistas, el poeta de su propia voz que combinó lenguaje del español peruano, lenguaje del español de España, el poeta que introdujo palabras del francés, el gran poeta revolucionario. Voy a celebrarlo con un poema de Trilce. La tarde cocinera se detiene ante la mesa donde tú comiste, y muerta de hambre tu memoria viene sin probar ni agua de lo puro triste. Mas como siempre, tu humildad se aviene a que le brinden la bondad más triste. Y no quieres gustar, que ves quién viene filialmente a la mesa en que comiste. La tarde cocinera te suplica y te llora en su delantal que a un sórdido nos empieza a querer de irnos tanto. Yo hago esfuerzos también, porque no hay valor para servirse de estas aves. Ah, ¿qué vamos a servir? Ya nada. Un poema por la tristeza, por la convivencia de la soledad o con la soledad, que hace darnos cuenta de que somos frágiles.
Saludos y leamos a César Vallejo siempre, siempre, siempre emocionados, emocionados, emocionados. Saludos a Perú desde México. Hola, buenas noches a todos los televidentes de Virtual Televisión. Hoy hablamos del 130 aniversario del natalicio de César Vallejo, con un mensaje que sigue vigente dentro de toda esa compleja historia de su vida, desde Perú a España, alcanzando la guerra civil y pasando posteriormente a Francia. Toda una vida compleja, una vida realmente difícil, la del migrante, que siempre se repite y que nunca ha dejado de revalidar el lugar de cada uno. Vallejo es universal. Por eso Vallejo siempre está en su sitio y su mensaje, su vida y su situación permanecen eternas dentro de el Perú, considerado uno de los mayores literatos mundiales y comparable en Perú con Miguel de Cervantes en España. César Vallejo sigue vivo, su mensaje sigue vivo, su existencia sigue viva y su obra continúa vigente. Desde España, un fuerte abrazo a todos los televidentes de Virtual Televisión. Buenas noches. Hola, para mí es una bonita oportunidad y me da mucha alegría poder participar en este lindo programa en homenaje al natalicio de nuestro gran bate universal César Vallejo, quien es una voz del Perú para el mundo que une credos, culturas, razas, países y rompe todas esas intolerancias y invita a que todos podamos ser una mejor sociedad, podamos tener una mejor convivencia, y dentro de ello, en este homenaje de parte mía en este lindo programa, quisiera retribuirle con un poema mío de mi poemario Poemas como la vida misma, que está en la página 99. Se titula Quebranto, de parte de César Campos Torres, con mi seudónimo Tosecari, a este lindo programa en homenaje a nuestro gran César Vallejo. Dice así: Quebranto. Un eco aturdido me congela, un canto desentonado me embarca, un ritmo melancólico me dirige, un sonido nostálgico me exprime, una melodía en la brisa me naufraga, una palabra en el viento me explota, una canción en el silencio me ensordece, una partitura en el aire me describe, un acto fallido pinta mi rostro, un capítulo amargo narra mi corazón, un verso doloroso recita mi amor, un pensamiento sombrío exhibe mi razón, una escena fracasada me aplaude, una estrofa olvidada me recuerda, una prosa indeleble me entiende, una lírica fatigada me amolda. Quebranto. Esperemos que sea un lindo programa y lo disfruten todos. Vallejo también fue un migrante, se fue a París, donde creó muchas de sus grandes obras. Gracias. Chao. Hola amigos y amigas, hermanos y hermanas de la palabra. En conmemoración del gran poeta César Vallejo, quiero decirles a todos ustedes que es importante la lectura en estos tiempos de reflexión de cómo está la humanidad.
Uno de los tópicos de la literatura de Vallejo es la hermandad, la compasión, el amor y sobre todo el ser solidarios. Vallejo, como el gran poeta del Perú, un poeta nacional, dedicó todas sus letras en unión hacia el espíritu de la hermandad. Por eso quisiera compartir con ustedes un poema del gran poeta César Vallejo, que aparece en la antología Poesías de Amor Hispanoamericanas, y es un poema que dice así: para el alma imposible de mi amada. Amada, no has querido plasmarte jamás como lo ha pensado mi divino amor. Quédate en la hostia, ciega e impalpable como existe Dios. Si he cantado mucho, he llorado más por ti, oh mi parábola excelsa de amor. Quédate en el sexo y en el mito inmenso de mi corazón. Compañeros vallejianos, en el 130 aniversario del nacimiento de César Vallejo, uno de los mayores exponentes de la poesía vanguardista latinoamericana del siglo XX. Sus aportes literarios revolucionaron la manera de escribir y su influencia ha impactado por todo el mundo. Además, es uno de los poetas peruanos más importantes, si no el más importante, inclusive de América Latina. En este 130 aniversario de su nacimiento, quiero regalarle a esa comunidad vallejiana, que es inmensa, sobre todo un saludo a los miembros de la Universidad Hispana del Perú por ese certamen de poesía que todos los años nos iluminan con grandes poetas que participan y aquellos que ganan esos premios. Yo le hice esta poesía a César Vallejo. Voy a leerle solamente el tercer párrafo. Eres la luz que del oriente eterno cubriste las palabras entre el amor y el duelo. La España en su disputa, que soy un universo, sentado taciturno entre la paz y el cielo. Tus poemas son fuego que de las voces llegan, heraldos, calma de la vida y el tiempo, trilce del amor que se fue y su condena, entre tus labios que llevaron sus penas, hechos versos, todo el amor del tiempo, toda tu vida plena, te canto a ti Vallejo que me inspiras. Un saludo para todos y esperemos, distinguidos vallejianos y amigos que nos ven, que los plenipotenciarios en el mundo, los líderes de las grandes potencias, hagan que la diplomacia funcione, se generen esa presión para que la diplomacia funcione y podamos seguir teniendo un mundo en donde podamos seguir escribiendo poesía y disfrutando de ella. Feliz cumpleaños, César Vallejo. Saludos a todos. ¿Qué tal, amigos de Virtual Televisión y Telestar Canal 3 de Perú? Les habla su amigo Charlie Vázquez del programa Charlas y Sofismas, y en esta ocasión me complace participar en la celebración del 130 aniversario del gran poeta César Vallejo. A propósito, quiero compartirles un pequeñísimo poema que habla sobre el trabajo que hizo César Vallejo y todo aquel poeta. Se titula Luz que conspira. La poesía es una luz intensa que no ilumina a lo que se lee, sino a quien la sabe mirar en todo, a destiempo o justo ahí donde sea. Todo lo impregna o lo desnuda. No tiene ciencia ni credo, pero hace dioses, desastres, engendros y salvaciones. La poesía es una luz sonora, una voz de tinta aérea, invitando a conspirar contra la realidad en sí. Quiero nada más agregar antes de despedirme que César Vallejo representa la sensibilidad idealista de la tinta latinoamericana que no caducará mientras sobreviva la palabra hermandad. Gracias y continuamos con esta celebración del 130 aniversario del poeta a quien debes de leer. Hasta pronto.
Buenas noches desde San José, Costa Rica. En este corto video, espero que sea corto, quisiera hablar un poquito sobre César Vallejo. La vida de él me ha parecido muy interesante, sus obras muy interesantes también. Y en este aniversario, pensando sobre César Vallejo, han habido cosas que me han dado vueltas en la cabeza y son detalles que me interesan. Uno de las, si uno busca en Google la definición, los ingredientes requeridos para ser feliz, si haces una búsqueda, van a aparecer 3 ingredientes para ser feliz, y los escribí: alguien para amar, algo que hacer y algo que esperar. Esos 3 ingredientes son muy placenteros, es una división muy limpia, muy bonita de los ingredientes para ser feliz. Pero no creo que sean de verdad, no sean verdaderos. Creo que los 3 ingredientes descritos por el novelista francés Gustave Flaubert son más realísticos. Él citándolo a él, para ser feliz, los 3 ingredientes: ser tonto, egoísta y tener buena salud son 3 requisitos para la felicidad. Pero si falta la estupidez, todo está perdido. Y me parece que son 3 ingredientes más realísticos en este mundo que vivimos. También novelista americano Ernest Hemingway, también él decía: la felicidad en las personas inteligentes es lo más raro que conozco. Y después se pegó un tiro en la cabeza. Esa realidad que ha sido observada por muchos, de que la gente inteligente, la gente que no es egoísta, tiende a sufrir un poco más que el resto del mundo, ha sido comprobado muchas veces. Sobre escritores como César Vallejo, de una gran sensibilidad, que la sensibilidad es una característica que tiende a hacer a la gente sufrir más, porque si encima de ser inteligente, de no ser egoísta, tienes una sensibilidad muy alta, la posibilidad de que tienes una vida miserable son un poco más grandes. Si vemos la vida de César Vallejo, empezando con Los Heraldos Negros, el primer poema, Los Heraldos Negros, es como un cañonazo. Él no pierde tiempo en decirte desde la primer verso que la vida es difícil. Y a través de todos sus poemas ese es un tema que él repite, porque es lo que él ve, porque eso es lo que él ha sufrido en su propia carne. Y ese sentimiento que él tiene de solidaridad con la gente que sufre lo persigue toda su vida. Él vive vidas de penurias, pasa tiempo en la cárcel por un delito que no cometió, es perseguido, pasa hambre en Europa, lo expulsan de Francia, tiene que salirse de España por la guerra civil. O sea, es continuamente una vida de acoso, y de paso muere a los 46 años de edad de una malaria que adquirió cuando era joven, que de nuevo hace que Flaubert sea correcto, que Vallejo ni era tonto, ni era egoísta, ni era saludable, y por lo tanto no tenía los ingredientes para ser feliz. Otro aspecto en la vida de César Vallejo es su lealtad a las causas izquierdistas. A principios del siglo XX era el leninismo, el marxismo, el comunismo, su admiración por la Unión Soviética. El hombre y su circunstancia. Un hombre como César Vallejo, que sufrió en carne propia, que vio con sus propios ojos cuando él trabajaba como contador en la hacienda de Roma, viendo cómo maltrataban a la gente que trabajaba en los cañizales. Él sabía que el mundo no estaba bien,
que el mundo está enfermo. Y escribió sobre ello. Y escribió 2 libros de poesía. Y hoy en día se alaban como la mejor poesía escrita en Latinoamérica, como uno de los mejores poetas del mundo. Se le da mucho reconocimiento a su labor poética. Pero César Vallejo también sabía que simplemente escribir no era suficiente. Él era un hombre también de acción. Y por ahí vino su encanto con las políticas del izquierdismo al principio del siglo XX. La lucha del proletariado en contra del capitalismo para conseguir mejores condiciones de vida. Y hoy en día, por supuesto, muchos años más tarde, sabemos lo que pasó realmente con la Unión Soviética. Ucrania, bajo Joseph Stalin, millones de ucranianos murieron de hambre por las políticas agrícolas de Joseph Stalin. Y eso fue un genocidio de millones de personas. Putin hoy en día está bombardeando Ucrania y los muertos se encuentran en los miles. Ese es una gran desgracia. Pero comparado con lo que Joseph Stalin hizo, realmente Putin no ha ni empezado todavía. Joseph Stalin tenía una cita muy infamosa que Stalin decía: la muerte de un hombre es una tragedia, pero la muerte de 1 millón es una estadística. Y ese es el sentimiento que esta gente ve cuando empiezan sus guerras y sus hambrunas, que simplemente el número de muertos es otra estadística más, no importa nada. César Vallejo no sabía nada de eso. Él creía con todo corazón de que solamente había una sola manera de poder ayudar al proletariado, a la gente que sufría, era a través del marxismo y del leninismo, porque realmente no había otra opción en el mundo a principios del siglo XX. Entonces, no sé, yo no me atrevería a acusar a César Vallejo de haber cometido un error. Simplemente entiendo qué es lo que estaba pensando. Mi familia en España, todos fueron mineros, en Asturias. En 1934 hubo la revolución, la rebelión del 34, en que los mineros se levantaron en contra del Estado prácticamente, y empezó una fase de destrucción total de iglesias y monumentos religiosos. Y la República Española puso esa insurrección, la controló con el ejército español, que en el 34 enviaron al mejor oficial que tenían para contrarrestar esa insurrección de los mineros del 34, y el nombre de ese oficial era Francisco Franco. Después de que él puso la insurrección, acabó con ella a punta de fusil y bayoneta. Lo consideraron muy peligroso y lo hicieron comandante de la guarnición militar en Ceuta y Melilla, en el África del Norte, para que no fuese a fastidiarlos a ellos demasiado en España, sin saber que más tarde Franco le iba a pedir ayuda a Mussolini y a Hitler, que les diese un aventón en sus aviones para traer su ejército del norte, los moros, e invadir España y tumbar la República. Ironías. Hay muchas ironías en la historia. Otra ironía fue que César Vallejo pasó 112 días en la cárcel de Trujillo, pagando condena por un delito que no cometió, y cuando su segundo libro de poesía, Trilfo, fue publicado por la imprenta de la penitenciaría de Lima. Es curioso que su primera tirada de su segundo libro fue imprenta por presos, como él había sido. Entonces, otra característica de César Vallejo es que hoy en día se le reconocen todos sus atributos, toda la contribución que él hizo, el talento que él tuvo, las grandes poesías que él escribió. Solamente 2 libros. Pero igual que Juan Rulfo, que escribió solo una novelita, Pedro Páramo, y un librito de cuentos cortos, El llano en llamas. Pero como Juan Rulfo, son libros también escritos, y César Vallejo lo mismo,
un par de libros, pero son libros que se convierten en cánones, se convierten en libros que años más tarde se reconocen como lo mejor de lo mejor que se pudo haber escrito durante sus tiempos. Y en el caso de César Vallejo fue que él durante su vida no tuvo la reconocimiento que merecía. Y esa historia triste del talento literario, que solo se reconoce después de su muerte, es una historia que se repite muy a menudo. Y hoy en día yo estoy seguro, sin ninguna duda, de que hay muchos escritores aquí en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo que pueden escribir, que escriben, que tienen buenos libros escritos, que tienen buena poesía escrita y que no hay manera que puedan publicar lo que han escrito. Es simplemente la literatura está muriendo porque la gente que puede escribir, sabe escribir, pero que no escribe cosas bonitas para entretener al público, son gente que jamás van a ser publicados. Y es una gran pérdida para la humanidad. Se está haciendo cada vez más y más difícil para una persona que no escribe libros felices, capaces de entretener al público, que sea capaz de conseguir publicación en el mundo actual. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir y gracias. Muy buenos días y casi tardes a todas y a todos. Excelentísimo señor Juan de Dios Sánchez, presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Excelentísimo señor Augusto Salamanca, ministro consejero de la Embajada de Perú en Venezuela. Excelentísimo señor cónsul general de Perú en Venezuela, señor Vallejo. Excelentísima señora Lidia Blanco, la coordinadora general de la AECI, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Embajada de España en Venezuela. Estimados responsables de la Asociación APEX y de la Fundación FUNI. Estimado señor y amigo Jorge Carrión, gran organizador de este evento. Estimado señor Alain Vilchalin, delegado general de la Alianza Francesa en Venezuela, director general de la Alianza Francesa de Caracas. Estimados amigos de la cultura, de Perú, de Venezuela, de los lazos de cooperación entre América Latina y Europa, señoras y señores. En nombre del excelentísimo señor Jean-Marc Laforêt, el embajador de Francia en la República Bolivariana de Venezuela, y como consejero de Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada Francesa en Caracas, es un gran placer estar con ustedes en este momento en los hermosos espacios de la Sociedad Bolivariana de Venezuela para rendir un merecido homenaje al gran poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Gracias en primer lugar realmente a todos los organizadores de este evento, para asociar a Francia, a su embajada, a la Alianza Francesa también en Venezuela y en Caracas en este evento, en este momento de premiación de los premios Incaribe Chasqui 2011. Yo creo que en esta sala hay muchas personas que son mucho mejor que yo, especialistas de la obra del gran Vallejo. Pero con mucho gusto me toca dar y compartir con ustedes algunas palabras, algunos momentos de la relación especial entre Vallejo y mi país, entre Vallejo y Francia. En primer lugar, se puede decir que realmente en el público intelectual, en las escuelas, en las universidades de Francia, Vallejo es, por supuesto, con el premio Nobel Mario Vargas Llosa, es el escritor peruano más conocido en Francia. Y los estudiantes de civilización latinoamericana conocen muy bien a sus obras como Los Heraldos Negros, como Trilce o como Poemas Humanos. Hay que decir también que Vallejo pasó en varios momentos, casi 12 años de su vida en Francia, en los años 20 y los años 30. Es decir, que realmente fue contemporáneo de una época de muchos cambios,
de cambios políticos a nivel internacional, porque como ustedes lo saben, es realmente el periodo entre las dos guerras mundiales. Momento importante también a nivel interior de la política francesa, porque hubo en 1936 el acceso al poder de un gobierno de izquierda con el Frente Popular encabezado por el jefe de gobierno Léon Blum. A nivel social también, en toda Europa fue un momento de dificultades con la crisis económica y de cambio. Y por supuesto también al nivel artístico y cultural, porque fue la época del dadaísmo, del surrealismo en literatura y en pintura también, del cubismo, específicamente con Picasso, al nivel de los artes plásticos. Y realmente Vallejo fue un contemporáneo de todos estos cambios muy importantes de la civilización mundial. A nivel de su obra y de su vida, fue a la vez un migrante, como Jorge lo dijo muy bien, un modo de escritor viajero, pero un solitario también. Y en su vida de bohème, como se dice en francés, de bohemia, hubo siempre en su obra una energía muy fuerte para representar, por supuesto, al sufrimiento humano, pero a mi parecer, antes de todo, a un valor clave de la solidaridad humana, de la solidaridad entre los seres humanos. Eso me parece realmente un testimonio muy fuerte que Vallejo ha dado al lector de su obra universal. En el momento de su muerte, con el famoso poema Piedra negra sobre una piedra blanca y la frase de que moriré en París un jueves con aguacero, hubo también una vinculación muy fuerte con la escena intelectual francesa, porque su elogio fúnebre en 1938 estuvo a cargo del gran poeta surrealista francés Louis Aragon, y realmente fue un homenaje de la escena surrealista francesa a Vallejo en esta época. Louis Aragon fue el portavoz, pero el portavoz del movimiento general, con grandes figuras como André Breton, como Robert Desnos, como Paul Éluard, por ejemplo. Hay que decir también que en 1970 sus restos fueron trasladados al cementerio parisino de Montparnasse. Y para la geografía urbana de París me parece muy adecuado, porque en este cementerio hay que destacar que hay otros gigantes de la literatura mundial. No solamente la literatura francesa, porque hay personas como el gran poeta Charles Baudelaire en el siglo XIX, Guy de Maupassant, los intelectuales claves de los años 60 y 70, como Jean-Paul Sartre, como Simone de Beauvoir, como Marguerite Duras. Pero también el premio Nobel irlandés, Samuel Beckett, está en este cementerio de Montparnasse, y también las dos grandes figuras intelectuales de Rumania, el autor Eugene Ionescu y también el filósofo Émile Cioran. Eso hay que decir que realmente una figura de la magnitud de Vallejo está con otras grandes figuras de la literatura, del pensamiento, de la filosofía a nivel mundial. Por último, y para contar una anécdota, me gustaría retomar que la figura de César Vallejo es también para mí una presencia casi cotidiana, una presencia importante y amigable, por una razón, es que yo puedo saludar a su busto en Altamira cada vez que yo voy a compartir una reunión de trabajo con el señor Alain en la Alianza Francesa o con los amigos de la Embajada de España, del sector cultural, del sector de cooperación. Es entonces con este busto, y yo sé que hubo un homenaje, una ofrenda floral esta mañana misma, me parece que con toda la trayectoria de Vallejo parece como un verdadero puente entre nuestros dos continentes, entre Europa y América Latina, y un fuerte símbolo de los lazos que nos unen a través de los siglos. Muchas gracias por su atención.